La noche se quebró con un grito que heló la sangre. En el salón del banquete, las antorchas temblaban como si temieran la verdad. Rodrigo dijo: «Hermano, tus ojos ocultan veneno». La voz se hundió en el silencio, y todos los presentes contuvieron el aliento. Andrés, con su copa de hidromiel en la mano, respondió con una sonrisa rota: «El destino no se dobla ante los débiles». El narrador describió cómo el aire se llenaba de tensión, como si los dioses observaran desde las vigas oscuras del techo. Los cuernos de caza colgaban como presagios y la mesa de roble crujía bajo el peso de los platos intactos. Nadie osaba moverse. El traidor había mostrado su sombra en medio del festín. Rodrigo golpeó la mesa con el puño. El sonido retumbó como trueno en un valle vacío. Los invitados desviaron la mirada, incapaces de presenciar la fractura de sangre. El narrador susurró que en esa grieta nacía la tragedia y que el eco de aquella traición resonaría más allá de los fiordos, hasta el final de los tiempos. El narrador relató cómo el eco del golpe de Rodrigo permanecía suspendido en el aire. Nadie osaba hablar, y los cuernos de hidromiel quedaron inmóviles entre las manos temblorosas. Rodrigo dijo: «No permitiré que la sombra devore este clan». Sus palabras ardieron como brasas en la penumbra. Andrés respondió con calma cruel: «La sombra ya habita entre nosotros». Sus ojos azules parecían cuchillas. Los invitados agacharon la cabeza, comprendiendo que aquel banquete no celebraba la unión, sino que marcaba la fractura del linaje. Las antorchas crepitaron como si se burlaran, y un frío inexplicable recorrió el salón, presagio de un destino inevitable. La narración describió cómo los dioses parecían reír desde las vigas, invisibles, pero presentes. Rodrigo miró a su hermano y dijo: «Si la sangre debe manchar estas tablas, será por tu traición». Andrés inclinó la cabeza, fingiendo calma: «El destino me eligió, no tus juramentos». La tensión crecía con cada palabra. «Ponte». Un anciano guerrero en el rincón murmuró un rezo en voz baja, pero fue ahogado por el crujido del fuego. El silencio se volvió un grillete, y todos comprendieron que ningún canto de victoria resonaría esa noche. El banquete se había transformado en juicio. El narrador relató que el aire pesaba como hierro y el corazón de Rodrigo ardía con rabia. Recordaba promesas rotas, cicatrices del pasado y el juramento de proteger a su gente. Rodrigo dijo: «Tu ambición traerá cenizas sobre todos». Andrés soltó una risa breve: «Mejor cenizas que cadenas». Sus palabras atravesaron el salón como flechas. Los invitados parecían estatuas de piedra, incapaces de respirar. El destino, invisible, escribía con fuego la primera línea de una tragedia eterna. Pontu apagunto. La narración describió cómo los dioses callaban, esperando el desenlace. Rodrigo clavó su mirada en Andrés, y el aire vibró como un tambor de guerra. Rodrigo dijo: «Hermano, has sellado tu destino». Andrés respondió con voz baja y helada: «No, yo lo he forjado». Las antorchas parecieron inclinarse con el peso de esas palabras. El silencio se volvió insoportable. La primera grieta de la tragedia estaba abierta y nada volvería a cerrarla. El narrador relató cómo Rodrigo abandonó el salón esa noche con el pecho ardiendo y el alma desgarrada. Caminó bajo la luna helada, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un abismo invisible. Recordaba las risas compartidas con Andrés en la infancia, cazando entre los bosques y jurando protegerse el uno al otro. Rodrigo murmuró al viento: «Hermano, ¿cómo llegamos a esto?». Su voz se quebró como el hielo al romperse. Un cuervo graznó desde lo alto, y la sombra del destino se alargó sobre el camino de piedra. La herida no era solo política ni tribal. Era personal, escrita en la sangre. Andrés había traicionado no solo a un clan, sino a un juramento sagrado. El narrador describió que el corazón de Rodrigo se llenó de dolor, y en ese dolor nació la chispa de una venganza inevitable. La narración recordó los días de juventud, cuando Rodrigo y Andrés cazaban juntos en los bosques. Rodrigo sonrió con amargura al pensar en aquellas promesas. Dijo en voz baja: «Eras mi reflejo, eras mi fuerza». Y el recuerdo lo golpeó como un martillo.
Andrés había sido el aliado más cercano, y ahora era la daga más afilada contra su pecho. El narrador susurró que el amor fraternal, convertido en odio, es más letal que cualquier espada. El bosque alrededor se volvió un testigo mudo, y las ramas parecían inclinarse como si lloraran. Rodrigo levantó su rostro hacia el cielo estrellado y comprendió que la herida más profunda no sangra por fuera, sino por dentro. El narrador relató cómo Rodrigo visitó la tumba de su madre al amanecer. La bruma cubría la tierra como un velo sagrado. Rodrigo dijo con voz temblorosa: «Madre, tu sangre corre en nosotros», pero él la ha profanado. Las piedras antiguas parecían escuchar su lamento. Recordaba las palabras de ella: «La unidad es tu fuerza». Ahora esa fuerza estaba rota. El narrador explicó que en esa oración nacía la determinación. Rodrigo no era solo un hijo dolido, era un portador de linaje y juramentos. Las lágrimas rodaron por su rostro, mezclándose con el rocío de la mañana. Era la primera vez que lloraba en años, y esas lágrimas eran fuego. La narración mostró cómo Rodrigo buscó consejo en Hernán, su amigo de la infancia y ahora aliado herido. Hernán, con cicatrices en el rostro y mirada cansada, dijo: «La lealtad no se rompe por miedo, sino por elección». Rodrigo lo escuchó en silencio, apretando la mandíbula. Hernán añadió: «Yo caminaré contigo, aunque mis pasos sean los últimos». El narrador señaló que en esa amistad había un ancla tonta. Rodrigo ya no estaba solo, y aunque el futuro prometía dolor, tenía un compañero dispuesto a enfrentar las sombras con él. El narrador relató que Rodrigo volvió al salón vacío al amanecer. La mesa seguía manchada por la traición. Se inclinó sobre la madera y susurró: «No descansaré hasta arrancar la sombra de este clan». Sus palabras eran un juramento grabado en piedra. El eco retumbó en las paredes desnudas. El narrador explicó que ese fue el instante en que Rodrigo dejó de ser solo un hermano herido y se convirtió en el portador de un destino. El aire frío se llenó de presagios. Afuera, el cuervo volvió a graznar, como confirmando que los dioses ya habían elegido. El narrador explicó que los días siguientes fueron un descenso al hielo del destino. Rodrigo reunió a los jefes del clan, pero muchos dudaron en seguirlo. Rodrigo dijo: «¿Acaso no veis que la sombra crece?». Algunos murmuraron entre dientes, temerosos del poder de Andrés. Un anciano respondió: «Los dioses favorecen a quien no duda». El silencio pesó más que las palabras. Rodrigo comprendió que no solo debía enfrentar a su hermano, sino también la cobardía de los suyos. La traición se multiplicaba como escarcha en invierno. El narrador describió que el héroe sintió cómo la soledad era su verdadera carga. La narración mostró que Andrés aprovechaba la duda para ganar más aliados en secreto. En un salón oscuro habló a 3 guerreros. Andrés dijo: «Rodrigo es débil, sus dudas lo condenan». Sus palabras eran como veneno. Uno de los guerreros respondió: «Si tú lideras, seguiremos la sombra». El narrador explicó que así la traición se propagaba como fuego oculto bajo la nieve. Andrés no solo era un hermano traidor, era un arquitecto de miedo. El narrador relató cómo Rodrigo encontró resistencia incluso entre los campesinos. Una mujer dijo: «Tememos más al hermano que sonríe que al que grita». Rodrigo tragó su furia, comprendiendo que la máscara de Andrés había engañado a muchos. Respondió: «Yo no pido fe ciega, pido valor». El aire estaba cargado de tensión. El narrador explicó que cada rechazo era un clavo más en la cruz de Rodrigo. El destino parecía disfrutar humillándolo, hundiéndolo más en la oscuridad. El narrador describió cómo Hernán se acercó a Rodrigo tras el rechazo. Hernán dijo: «El miedo es su dios ahora, no la sangre». Rodrigo lo miró, con ojos llenos de fuego y duda. Respondió: «¿Y qué dios guía a un hombre que lo ha perdido todo?». El silencio entre ambos fue más cruel que cualquier palabra. Hernán puso una mano en su hombro y dijo: «Entonces seré tu dios en la batalla». El narrador señaló que esa lealtad brillaba en la oscuridad como una chispa condenada. El narrador relató que al anochecer,
Rodrigo escuchó rumores de que Andrés planeaba reclamar el trono del clan. Rodrigo miró las estrellas y dijo: «El destino no es corona, es cruz». Su voz estaba llena de cansancio y furia. El viento sopló fuerte, llevando consigo el eco de una guerra inevitable. El narrador explicó que el héroe comprendió que ya no podía esperar a aliados perfectos, debía actuar con lo que tenía. En esa noche helada, el conflicto dejó de ser sombra y se convirtió en llama. El narrador relató que la nieve caía como un sudario sobre el valle cuando Rodrigo se encontró con una anciana vidente. Sus ojos ciegos brillaban con fuego interno. Ella dijo: «No luchas contra un hermano, luchas contra tu reflejo». Rodrigo sintió un escalofrío que atravesó su carne. La vidente murmuró: «La sangre de tu padre es maldita. Andrés no es tu enemigo, es tu sombra nacida del mismo pecado». Rodrigo cayó de rodillas, gritando: «¡Mentira!». Pero el viento repitió sus palabras como un eco eterno. El narrador explicó que la verdad no pedía permiso, se imponía como un rayo. En ese instante, Rodrigo comprendió que la traición era herencia y que el destino estaba tejido mucho antes de su nacimiento. La narración mostró cómo la anciana se acercó a Rodrigo, tocando su frente con dedos huesudos. Ella susurró: «Andrés nació de la ira de tu padre. Él lleva en sus venas la maldición del engaño». Rodrigo apretó los dientes y dijo: «Entonces su sombra es mi herencia también». El silencio cayó como un martillo. La vidente respondió: «Tu lucha no es contra él, sino contra lo que sois». El narrador explicó que la verdad era un cuchillo que partía en dos el corazón de Rodrigo, y que en ese dolor ardía la chispa de un destino imposible de esquivar. El narrador explicó que Rodrigo vagó por el bosque helado después de la revelación. Cada árbol parecía un testigo acusador. Recordaba la sonrisa de Andrés en la infancia, y comprendió que siempre había sido un presagio. Rodrigo gritó: «No soy esclavo de su sombra». Pero el eco devolvió la risa de su hermano. El narrador dijo que el bosque guardaba secretos que la carne no soportaba. Rodrigo comprendió que la batalla no era solo de acero, era de espíritu. En ese silencio glacial, juró romper las cadenas de la sangre o morir intentándolo. La narración relató que Hernán encontró a Rodrigo en el bosque, temblando. Hernán preguntó: «¿Qué verdad te arranca la voz?». Rodrigo respondió: «No lucho contra un hermano, lucho contra mí mismo». Hernán frunció el ceño y dijo: «Entonces lucha con todo lo que eres, porque no hay otro camino». El narrador explicó que la lealtad de Hernán se volvió una antorcha en la tormenta. Rodrigo comprendió que no podía negar su herencia, pero sí podía decidir qué hacer con ella. El destino ya no era solo carga, también era arma. El narrador explicó que esa noche Rodrigo soñó con su padre, un gigante de sombras. El espectro dijo: «Tu sangre es mi legado, no puedes escapar». Rodrigo respondió: «Entonces romperé tus cadenas con mi propia carne». El grito atravesó el sueño como acero en la noche. El narrador señaló que en ese sueño nació una nueva verdad. La guerra no era contra Andrés, ni siquiera contra los dioses, sino contra la herencia que los había marcado. El destino ardía como una espada encendida. El narrador relató que los cuernos de guerra resonaron al amanecer. Rodrigo avanzó con Hernán y los pocos fieles. Andrés ya esperaba, con guerreros tras su espalda. Rodrigo gritó: «Hoy no eres mi hermano, eres mi enemigo». Andrés respondió con voz de trueno: «Siempre fui tu enemigo». El choque era inevitable. El narrador explicó que la nieve se tiñó de rojo antes de que las espadas siquiera se cruzaran. Los dioses guardaban silencio, esperando el sacrificio. El narrador mostró cómo los primeros guerreros cayeron en el choque de acero. Hernán lanzó un rugido y cortó a un enemigo, pero su herida volvió a abrirse. Rodrigo peleaba como si cada golpe fuera un juramento roto. Andrés, en la distancia, observaba con sonrisa cruel. El narrador explicó que en ese campo no había hermanos, solo lobos devorándose entre la nieve. Cada golpe era un tambor de guerra, cada grito un eco de traición. El narrador explicó que Andrés entró en combate con una furia que parecía divina. Andrés gritó:
hoy entierro tu nombre en la nieve. Rodrigo respondió, no puedes enterrar lo que arde. Sus espadas chocaron, y el mundo tembló. El narrador describió cómo los guerreros alrededor se detuvieron por un instante, observando a los hermanos luchar como titanes. La batalla ya no era de clanes, era de sangre. El narrador relató que Hernán cayó al suelo, atravesado por una lanza. Con su último aliento dijo, no lo enfrentes como hermano, enfréntalo como destino. Punto de Shabbat. Prima de Sinilda se presentaría, al nació escondumasi, en para supe alde y sheo. De ese sorbis. Rodrigo gritó con rabia y dolor, y su espada brilló bajo el sol. Andrés sonrió con crueldad, pero por primera vez titubeó. El narrador explicó que el sacrificio de Hernán era la chispa que convertía la rabia de Rodrigo en un fuego imparable. El clímax ardía como un rayo en la tormenta. El narrador explicó que el choque final entre los hermanos hizo temblar la tierra. Rodrigo golpeó con la furia de todos los juramentos rotos. Andrés bloqueó, pero sus ojos mostraron por primera vez miedo. Rodrigo gritó, por la sangre que juraste traicionar. Su espada atravesó el aire como un trueno. Tonto. El narrador señaló que el destino no esperaba más, y que en ese instante la tragedia alcanzó su cúspide. El rugido de los dioses fue silencio. El narrador dijo que, tras el choque final, la nieve guardó silencio como un juramento cumplido. Rodrigo respiró hondo y sintió el hierro del destino enfriarse en su mano. Vio el rastro de sangre que dejaban los pasos de los suyos y comprendió el precio. Dijo con voz ronca, no hay victoria que cure esta herida. El viento arrastró su frase y la clavó en los árboles como runa amarga. Alzó la vista y agregó, Hernán, tu lealtad me sostiene aún. La memoria respondió con un calor breve, como una brasa en el pecho. El narrador explicó que la nieve cubría los cuerpos con una piedad antigua. Los cuervos giraron en círculos y marcaron el fin del combate. Rodrigo recogió el estandarte caído y susurró, que esta tierra recuerde sin odio. Entonces dio la orden de atender a los heridos y de velar a los muertos en silencio. El narrador relató que el clan se reunió en el gran salón para contar los nombres. Las antorchas ardieron con llama baja, como si temieran despertar a los caídos. Rodrigo dijo, no dictaré culpas, dictaré caminos. Su voz caminó por las paredes y dejó un rastro de calma tensa. Tonto pai. Alguien preguntó si la venganza debía continuar. Rodrigo respondió, la venganza es un pozo que no sacia la sed. El narrador explicó que algunos bajaron la cabeza y otros miraron a la puerta. La mesa de roble crujió como cuando comenzó la tragedia, pero sin furia. Una anciana entonó un canto suave y la pena encontró un cauce. Rodrigo añadió, honraremos a los leales y aprenderemos de las sombras. Entonces, el salón aceptó el peso de una paz recién nacida y frágil. El narrador dijo que el funeral de Hernán fue al amanecer frente al fiordo. El agua parecía cristal helado y devolvía un cielo sin promesas. Ponto, pentontisi, pasénese sin promesas. Rodrigo sostuvo la espada de su amigo y murmuró, tu camino me hizo hombre. La frase cayó al mar y se quebró en espuma. Un coro breve acompañó la pira y el humo dibujó un halcón oscuro. El narrador explicó que cada chispa era una despedida que no quemaba, sino purificaba. Rodrigo añadió, caminaré con tu valor, no con tu muerte. El fuego respondió con un bramido pequeño, como asentimiento. La gente se tomó de las manos y el frío pareció retroceder. El narrador afirmó que el dolor se volvió raíz en lugar de cadena. Luego el silencio ocupó la orilla y dejó espacio para la gratitud. El narrador relató que la vidente llegó sin anunciarse y aguardó en el umbral. Su presencia olía a humo y a invierno antiguo. Ella dijo, no huyas de la sombra, úsala para ver. Rodrigo respondió, si la herencia es cadena, la romperé con cada acto. La anciana sonrió, y la sonrisa fue una grieta luminosa. Dijo, entonces vencerás sin destruirte. El narrador explicó que el consejo encendió un mapa secreto en la mente del líder. Ya no era solo fuerza, era dirección.
Rodrigo inclinó la cabeza y añadió: guiaré sin miedo y sin rencor. El eco de sus palabras fue limpio como una hoja recién forjada. La vidente se retiró y dejó un perfume de resina y calma. El narrador explicó que, al caer la tarde, Rodrigo salió al acantilado del norte. El mar rugió con una fuerza que sonaba a perdón y advertencia. Dijo: no tomaré el trono por miedo, lo asumiré por deber. La frase se quedó suspendida entre espuma y cielo. Un cuervo se posó a su lado y no graznó, solo miró. El narrador dijo que en esa quietud él eligió la senda más ardua. Sería guardián antes que señor, guía antes que juez. Respiró, y el aire helado pareció más liviano. Entonces dio media vuelta con paso firme. Su sombra se acortó sobre la nieve y no mandó sobre él. La decisión quedó clavada en la costa como un ancla. El narrador dijo que la noche del juramento llegó sin música ni festín. Solo el latido del clan reunido sostenía el techo y el silencio. Rodrigo declaró: gobernaré con ley clara y memoria limpia. La frase viajó de rostro en rostro como brasa compartida. Un anciano replicó: la sombra no desaparece, aprende a caminar. Rodrigo asintió y respondió: entonces caminará detrás de mí. El narrador explicó que la autoridad nacía de una herida bien cuidada. No era brillo, era cicatriz. La gente golpeó el suelo con las lanzas y el sonido unió los nombres. Rodrigo cerró los ojos un instante y escuchó la calma. La casa respiró y el destino se sentó sin imponerse. El narrador relató que, en la quietud posterior, un mensajero trajo un cofre pequeño. Dentro había un fragmento de runa con filo oscuro. Rodrigo leyó la marca y dijo: no es amenaza, es advertencia. El símbolo hablaba de mares del este y tormentas por venir. Alguien susurró: ¿otra guerra? Rodrigo respondió: otro aprendizaje. El narrador explicó que el destino no cerraba puertas, abría pasajes. La runa pesó menos cuando la guardó en el pecho. Su mano se calmó y la sala también. Un fuego nuevo brilló en los ojos de los suyos. Entonces, el futuro dejó de parecer un muro y se volvió sendero. El narrador dijo que esa madrugada Rodrigo regresó a la tumba de su madre. La escarcha dibujó coronas minúsculas sobre la piedra. Dijo: no traje respuestas perfectas, traje voluntad. El aliento salió en nubes que parecían palabras sin ruido. Recordó la risa de niño y el peso reciente de la corona. Añadió: te honro al no convertir el dolor en tirano. El narrador explicó que la culpa se volvió herramienta, no látigo. La marea subió y rozó la orilla con respeto. Rodrigo dejó una trenza de hilo rojo junto a la piedra. El gesto no pidió testigos. La mañana aceptó la ofrenda sin solemnidad excesiva. El narrador relató que, al salir del cementerio, Rodrigo encontró al dios oculto. Vestía como un vagabundo y sonreía con ironía suave. El dios dijo: aprendiste a perder sin romperte. Rodrigo replicó: aprendí a no ganar destruyéndome. El vagabundo rió y el sonido fue madera encajando bien. Añadió: entonces no necesito empujarte más. El narrador explicó que la bendición no descendió como luz. Fue una ausencia de peso, un permiso sutil. Rodrigo inclinó la cabeza con respeto, no con miedo. El dios se deshizo en neblina y viento salado. La senda quedó abierta sin promesa, pero sin amenaza. El narrador dijo que, al final del día, Rodrigo volvió al salón. Las sombras parecían menos altas y la madera más viva. Se detuvo bajo las vigas y declaró: no seremos memoria de rencor, Tenta. Su voz no buscó eco, buscó arraigo. Un cuervo golpeó el techo y voló hacia el oeste. Rodrigo sonrió apenas y añadió que el destino camine a nuestro paso. El narrador explicó que la historia cerró su círculo sin sellarlo. Quedó una rendija por donde entra el futuro. La gente encendió nuevas antorchas, no para la guerra, sino para ver. El silencio final no fue vacío, fue promesa. Entonces la saga respiró y su último aliento encendió la noche.